Saludos amigos televidentes, una vez más con ustedes Luisa Ramírez y Laura Serrata en otra entrega de su programa Ministerio Público, el programa de la Procuraduría General de la República. Vamos a tener la participación del licenciado Ángel Gomera, quien es el director del Sistema Nacional de Resoluciones de Conflictos de la Procuraduría General de la República. Vamos a hablar todo lo relacionado sobre lo que es la mediación y esa etapa de conciliación. Bueno, y en la entrevista central de esta semana estará con nosotros el magistrado Pedro Frías, quien es el director técnico de la Fiscalía del Distrito Nacional, y con él vamos a hablar sobre las salidas alternas que se aplican en los conflictos penales. Y también estará con nosotros Gloriana Montaza en su sección Psicología y Derecho, así que les invitamos a que nos acompañen durante todo el contenido de esta semana de su programa Ministerio Público. Uno se la pasaba forzando para montar primero al pasajero. No me importaba nada. Un día se me fue en los frenos y no supe de mí. Cuando me fui a levantar, vi que no tenía mis piernas y me di cuenta que mi imprudencia acabó con la vida de toda una familia. Este es un mensaje de la Procuraduría General de la República, Autoridad Metropolitana del Transporte y el Centro del Automovilista. Continuamos con su espacio Ministerio Público, el programa de la Procuraduría General de la República. En el día de hoy estamos nosotros en compañía del licenciado Ángel Gomera, quien es el director general del Sistema de Resolución del Conflicto de la Procuraduría General de la República. Bienvenido, Ángel. Ay, muy buena, complacido de compartir con una hermana y amiga querida, Luisa, la claro verdad que sí, tu casa se regocija en tenerte con nosotros. Y yo me siento en paz aquí. Mira, Ángel, queremos que tú definas ¿qué es esa unidad que se ha creado, esa unidad nacional de mediación? Sí, bueno, es un órgano rector que tiene que velar con la implementación de las políticas públicas en cuanto a los métodos alternos de resolución de conflictos. Sabe que el Código Procesal Penal, en su artículo 37 y 39, nos consagra la figura de la mediación y la conciliación. Y yo creo que hay que darle cuerpo a esas figuras en el ámbito del Ministerio Público, pero también la Constitución de la República en su artículo 169 cuando nos faculta promover los métodos alternos de resolución de conflictos, así también la propia ley del Ministerio Público, entre otras también disposiciones legales. Ahora bien, el sentido es de que le brindemos esa herramienta, ese servicio a la ciudadanía de cara a apaciguar esas ocurrencias de hechos dramáticos que pueden ser evitados con un abordaje mucho más oportuno, mucho más idóneo. Y eso es lo que quiere el Ministerio Público y eso es lo que quiere la actual también gestión del Procurador General de la República. Esa estructura, esa parte de organización de dicha unidad, ¿cómo estaría constituida? Bueno, tiene que ir muy de cerca con las fiscalías. Precisamente aquí tenemos una experiencia muy provechosa en el Distrito Nacional con las fiscalías comunitarias o barriales, donde tenemos centros de mediación de conflictos y ahí están la figura del mediador, que es un tercero neutral, un tercero imparcial, que procura, ante casos que no están tipificados de manera penal, buscar una salida más armoniosa, porque de no ser así, entonces se nos convierte en una situación dramática. De ahí es que estamos viendo, fruto de cómo está reaccionando esa ciudadanía, el congestionamiento del sistema judicial y por ende también del sistema carcelario, por lo que el aplicar esta figura coadyuva de manera poderosa al descongestionamiento, no solamente del sistema judicial, sino también del sistema penitenciario. Y hay algo mucho más, el costo-tiempo. Es decir, el Estado sale ganando en lo económico, al igual que el ciudadano, y hay una figura notoria que es transversal y que es el propósito de toda política pública, que es el acceso a la justicia. Cuando el ciudadano, debidamente orientado, encuentra dónde va a tener respuesta a algo que está demandando, entonces no utiliza la venganza privada. No asume esa ley del talión que aunque se ve lejano,
que aunque se ve erradicado, todavía persiste en este estado, en los estados modernos, vamos a llamarle así. Por lo que es importante la aplicación y que bueno, el desarrollo de la misma. ¿Sí? Me llama la atención que mencionas que te apoyas en las fiscalías. Ahora bien, la figura de lo que sería ese dirigente comunitario, Sí. ¿cómo se articula y cómo ustedes lo manejan? Sí, bueno, claro está, la paz no se trabaja sola. La paz es una tarea de todos y de todas. Y el tejido social debe ser tomado en cuenta. Es decir, los actores sociales son aliados estratégicos de este propósito. De ahí después que tenemos un eje que hemos venido desarrollando en todas las comunidades, que es de orientación, información y sensibilización. Que ese líder comunitario nosotros tenemos que brindarle las herramientas. ¿Para qué? Porque hay pequeñas situaciones que ocurren, que se suscitan en las comunidades, que él puede abordarla, pero claro está con un conocimiento previo. Por eso nosotros estamos también como eje desarrollando los espacios de prácticas restaurativas. ¿Cuál sería el perfil que ustedes buscan para poder desarrollar? Sí, bueno, hay un perfil que primero hay que prepararlo académicamente. Ahora bien, hay actitudes personales que ayudan a lo que es la mediación. Por ejemplo, la idoneidad, la objetividad, la honestidad, el liderazgo, la templanza, la confidencialidad, la discreción, son actitudes que debemos tomarle en cuenta. Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el perfil académico, pero es muy posible que usted tenga el dominio, el conocimiento de esa materia, mas no de poder realizar una sesión de mediación, porque a lo mejor tu personalidad se convierta en un obstáculo para el fin que se quiere lograr con la mediación. En la condición de vía de mediación estudiantil, ¿ustedes trabajan esta etapa? ¿Cómo funciona este mundo? Sí, qué bueno que me trae este tema de la mediación escolar, porque también es uno de los ejes que estamos desarrollando en acuerdo con el Ministerio de Educación. Y la verdad es que me preocupa algo, mi querida Luisa. En estos días se le realizó una pregunta a estudiantes de un politécnico en Guaricano, de cómo veían su papá y su mamá, cómo veían su familia. 41. ¿Sabe qué contestaron 40? ¿Qué contestaron? Que no quiero saber, que me abandonó, que me maltrata, que lo odio, que se muera. Esas son las expresiones. Solo un alumno contestó de manera favorable de su familia. Lo que se está viviendo en los centros educativos es el reflejo de cómo anda el hogar, de cómo anda la sociedad. Ustedes no solamente visitan esas escuelas públicas que me estás mencionando, Sí. también se trasladan a la vía privada, a los colegios Sí, privados. todo, en sentido general. Porque la paz es de todos, y tenemos que lograrlo. Es una cultura de paz a través de los métodos alternos de resolución de conflictos. Tenemos que ser con un enfoque integral. Y entonces, en este caso de los centros educativos, donde precisamente en las redes hemos visto videos preocupantes, donde también nosotros hemos tenido que intervenir, y la intervención la realizamos de la siguiente manera, que esos son los pasos que estamos procurando que se consoliden, ¿verdad?, para dejar establecido ese servicio de manera permanente. ¿Qué hacemos en los centros educativos? En primer lugar, realizamos una sensibilización y una difusión de lo que es el Sistema Nacional de Resolución de Conflictos. Luego, entonces, establecemos un diálogo, esa es la segunda parte. ¿Con quiénes? Con el alumnado, con el cuerpo docente y con los padres, madres y tutores. Luego de establecer ese diálogo, entonces viene una parte de un ciclo formativo, el entrenamiento, que estará dirigido hacia el alumno, hacia el profesor, cuando lo requieran, y hacia la asociación de padres, amigos y tutores de ese centro escolar. Luego entonces viene, y aquí es que queremos darle este sabor, el establecimiento, y queremos que sea así, el establecimiento de centros de mediaciones escolares,
porque cada aula puede convertirse en un escenario propicio para la mediación, haciendo de un alumno o de varios alumnos un liderazgo cuyo propósito sea cuando se suscitan esos pequeños conflictos que se dan en el día a día, en el alumnado, poder buscar la manera de trabajarlo ahí en las aulas. Luego de este proceso, Centro de Mediación Escolar, entonces viene la parte del monitoreo y seguimiento. Porque las cosas no pueden dejarse sueltas, sino hay que venirla también trabajándola y supervisándola. Sí, sí. Ángel, con el asunto de la mediación dentro del ámbito escolar, ¿es para prevenir y verificar que no suba esa violencia, que el bullying, que es una figura que se está dando, no se dé? Sí, bueno, la verdad es que cada día los conflictos en el ámbito escolar se están recrudeciendo. Y en la medida que se recrudecen los conflictos en la escuela, también congestiona el sistema judicial. Porque no serán ya pequeñas situaciones o casos menores, sino que ya estamos viendo también casos que se están tipificando de manera penal. Por lo que en mi campo me decían, más vale prevenir que lamentar. A pesar de que todavía en la República Dominicana, y más bien hay que instruir a padres, a madres, de que en la escuela el deber es la enseñanza y en el hogar la formación. Pero el ambiente escolar es propicio para generar este encuentro de ¿qué? De cooperación, de esa escucha activa, de lograr ese clima de confianza que hagan posible esa mochila pesada que están llegando a los centros educativos, fruto de cómo están viviendo esos jóvenes, ir trabajándolo, para que no se convierte en males mayores. No se trata, y aquí es bueno decirle a papá y a mamá que nos están viendo en este momento, no se trata de tirar la toalla o decir, la escuela es que tiene que corregirme, disciplinarme ese muchacho, formármelo. No, usted tiene el papel. Y el trabajo de la mediación va muy atado, va muy de la mano con la paternidad y la maternidad responsable. ¿Dónde se está implementando esa etapa de mediación? Aquí en la parte del distrito, Santo Domingo. Bueno, usted sabe que eso inició, hay una experiencia, lo que yo creo que debemos consolidarla y eso es uno de los desafíos, porque de 16 fiscalías teníamos un personal voluntario de mediación y apenas en 7 y 8 ese personal está actuando. Claro, tenemos en el ensanche Luperón un centro de mediación fruto de un edificio, de una edificación que fue objeto de una transferencia de la Agencia de Cooperación Española y la Fundación de Ayuda contra la Droga, y ahí tenemos 2 mediadores pagados por la Procuraduría General de la República. Lo que queremos es que esa experiencia provechosa que estamos viviendo ahí en el ensanche Luperón sea replicado en todo el territorio nacional, que se convierta en un faro de luz y que el mediador se convierta en una figura operadora del sistema, como está sucediendo en muchos países. ¿Qué mensaje tú le puedes dar a todo nuestro público con este tema tan neurálgico y tan necesario? Sí, yo creo que es una oportunidad que tenemos como país de desarrollar el ejercicio de la mediación de conflictos. La ciudadanía espera por esa aplicación, por ese servicio. Yo creo que como Ministerio Público estamos dando paso, debemos gigantarlo, porque asimismo también el escenario de la sociedad está ofreciendo desafíos y retos que debemos prestarle atención. Y es como ese índice de violencia, de homicidio por convivencia viene en aumento. Y eso se debe muy específicamente, y me voy a atrever a decirlo, a un síndrome de la mecha corta. Aquí como que estamos teniendo, la ciudadanía está reaccionando de manera muy emotiva y al final entonces viene el que hice, el que he hecho. Desarrollar la mediación de conflicto es una oportunidad también para generar una ciudadanía mucho más civilizada.
para alcanzar la paz. Porque, como decía Johan Galtung, si le concedemos a la ciudadanía herramientas creativas en cuanto a darle respuesta a esos conflictos, serían menos violentos. Y eso es lo que queremos llegar. Por lo que la mediación, ese es el puente que nos va a acercar entre unos y otros, porque siempre los conflictos estarán. Generaremos conflictos. Serán malos y buenos dependiendo de cómo nosotros demos la respuesta o lo gestionemos. Así que es tiempo de dialogar. Gracias Ángel Gomera por estar en tu casa, por dar tanto conocimiento y ciertamente sentirnos en esa armonía social. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor y un placer y bueno, ustedes, contentísimo. Ustedes saben que el Ministerio Público siempre tiene contenidos novedosos. No se aparten y volvemos en breve. Recomendaciones ante el paso del polvo del Sahara. Usar mascarilla. Las personas con enfermedades respiratorias crónicas, asma, adultos mayores, mujeres embarazadas y niños deben usar protectores respiratorios tales como mascarillas o un pañuelo de tela húmedo. Lavarse la cara. Si se siente la sensación de cuerpo extraño en los ojos, lavarse la cara con abundante agua. Tapar los envases de agua. Cubra las fuentes de agua como pozos, recipientes, estanques de almacenamiento de agua para evitar contaminación. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público. Nos encontramos ahora en la sección Psicología y Derecho con Gloriana Montaz. Gloriana, ¿cómo te sientes? Bienvenida. Muchas gracias, Laura. Todo bien. Bueno, esta semana vamos a estar abordando con Gloriana un tema muy importante y es la violencia escolar. Y quisiéramos iniciar, Gloriana, explicándole al público televidente cómo se manifiesta la violencia escolar. Bueno, como todo tipo de violencia, la violencia escolar es bastante compleja. Es multicausal y tiene muchas formas de mirar la problemática. Entonces, vamos a decir que la violencia escolar es todo tipo de violencia, vamos a decir una acción tendente a dañar a alguien más en una relación de poder en el ámbito de la escuela. Claro, este puede darse desde muchos actores, porque en la escuela hay adultos, hay estudiantes y hay relación entre ellos, vamos a decir, entre estudiantes y estudiantes, pero también entre el profesorado y los estudiantes y viceversa, y hasta en el mismo plantel escolar del personal administrativo, porque son personas, y entonces en todos los ámbitos sociales, pues la violencia puede proliferar. ¿Quiénes son las personas que ejercen este tipo de violencia? Tú has dicho que por lo general hay un poder, pero has explicado también que puede haber violencia entre los mismos estudiantes. ¿Quiénes la ejercen en su mayoría? Bueno, no hay necesariamente un perfil específico, pero sí vamos a encontrar que personas que vienen de un ámbito donde la violencia es normalizada y es común, pues obviamente esa violencia se va a replicar, se va a multiplicar. Siempre dentro de las relaciones sociales tenemos personas que asumen una postura algo más pasiva, vamos a decirle así, personas que tienen menos recursos internos pueden ser, o sea, que tienen baja autoestima, que no piensan que pueden hacerle frente, no tienen capacidad de ser asertivos ante la violencia, no saben qué hacer ante una situación de violencia, entonces suelen ser las personas pues recipientes de esta violencia, aquellos que no tienen redes sociales fuertes, no tienen amigos que se van a parar, ¿no?, y a defenderlos, y tal vez no piensan que pueden recurrir a la familia o a los adultos para ayuda. Versus tú tienes aquellas otras personas que también viniendo desde una posición de dificultad, vamos a decirlo así, porque el agresor, detrás de toda persona agresiva o violenta, lo que hay mucho miedo de perder el control, de qué pasa si yo no estoy por encima de los otros, porque es la única manera que ellos entienden que pueden sobrevivir ante un medio que perciben como hostil. ¿Y cuáles son los tipos de violencia que se pueden ejercer entre maestros y estudiantes, entre estudiantes y estudiantes? Y también pudiéramos decir que puede haber violencia entre
del estudiante al maestro también. Así es. O sea, Sí, y esa es una pregunta muy interesante porque cuando hablamos de violencia pensamos inmediatamente en violencia física, eso es lo primero que nos viene a la mente. Sí. Y por supuesto que se puede ejercer violencia física, pero hay otros tipos de violencia más sutiles a los cuales no necesariamente le prestamos tanta atención o trabajamos la prevención, porque vas a tener una violencia más verbal, vas a tener una violencia inclusive psicológica, o sea, cuando un grupo de estudiantes le dicen a otro, no te juntes con fulano, porque para tus amigos nosotros tú no puedes juntarte con esa persona, están aislando a otro y están ejerciendo algún tipo de maltrato. A la vez hay formas de intimidación desde los mismos maestros, por ejemplo, un maestro que utilice la intimidación para enseñar y diga, bueno, pues si tú no haces lo que yo te pido, pues yo te voy a quemar, yo te voy a quitar, vas a tener baja nota o lo que fuera, es una manera de intimidar, porque al final ya el proceso como de enseñanza-aprendizaje se pierde. ¿Qué es lo que queremos? Que el estudiante aprenda. Y si el estudiante no aprende por mi método, pues utilizo una manera violenta de enseñar. Y ahí tenemos como problemáticas sistémicas, o sea, de la estructura de lo que sería el proceso de enseñanza. Y ahora también tenemos agregado el proceso de la violencia a través de medios cibernéticos, ¿no? Que también el hecho de tú tirar fotos que de alguna manera sean embarazosas para una persona, subirla en redes o regar un chisme, pues también esas son formas de violencia que muchas veces no estamos mirando. ¿Y qué pueden hacer los padres, Gloriana, ante este tipo de violencia? Es una violencia que se da en los centros educativos, donde los padres no están en el día a día con sus hijos. ¿Qué medidas podemos tomar los padres para evitar que existan las violencias escolares? Pues entendemos que de cierta manera involucrarse y sentir que la escuela debe ser un lugar seguro, pero no solo para los estudiantes, para todos debe ser un lugar seguro. Muchas veces el estudiante está manifestando una conducta agresiva y el profesor no sabe por qué, solamente está sancionando la conducta. Y llama a la familia para hablar de qué es lo que pasa, que sería lo ideal. Claro. Si la familia coopera y dice, no, es que está pasando algo, es que hubo una pérdida en la familia, es que al papá se lo llevaron preso y estamos pasando por una situación, pues ya la mirada del colegio puede ser otra. Pero a veces la misma familia esconde lo que está pasando. Y entonces le preguntan, no, eso es la adolescencia, eso es problemas que tiene la persona por la edad que tiene, entonces no le hagamos caso. Y se pierde esa posibilidad de que entre todos le busquen una solución más efectiva a la situación de la violencia. Yo creo que involucrarse, estar ahí, estar pendiente, yo creo que muchos padres ya con el tiempo, después de llamarlo mucho, ya se sienten, hay padres que los he oído decir que no quieren ni pasar por la escuela para que no le llamen y le den un reporte y no me vuelvan a decir que mi hijo esto, mi hijo lo otro, pero sí es necesario tener esos espacios y esas conversaciones de manera proactiva, porque a veces los padres se sienten atacados y eso es para recriminarme que eres un mal padre, sino que sea para buscar situaciones entre todos. No, yo creo que tú has tocado un tema muy interesante y es el hecho de la conducta en el colegio. O sea, está muy relajado este tema de castigar a un estudiante por la violencia sin antes investigar, como tú has dicho, qué está pasando detrás de esa conducta agresiva o de ese deseo de no estudiar, de no poner atención del niño. Pero pudiéramos, Gloriana, decirles a los padres que nos están viendo si hay alguna forma de que el niño pueda manifestar este tipo de violencia escolar sin que tenga el profesor que llamarlos y preguntarle, mira, ¿qué está pasando con tu hijo? ¿Está agresivo? ¿Cómo un papá puede darse cuenta solo, sin la necesidad de que nadie le diga, que su hijo está pasando por un problema como este? Bueno, pues volvemos a tocar el tema del involucrarse. Ahora muchas veces los padres no tienen medios tecnológicos y no los conocen, a veces no les gustan. No, a mí no me gusta el internet. Usted tiene que aprender, usted tiene que meterse en redes sociales, usted tiene que usar el Instagram, el Twitter, todo el mundo tiene un teléfono inteligente, entra a internet, usted tiene que entrarse ahí y ver, porque a veces desde ese mundo usted ve mucho de lo que está pasando en la vida de su hijo sin que su hijo hable al respecto. Y por supuesto sentarse a hablar también, o sea, hablar, escuchar lo que está diciendo sin recriminar, porque muchos padres oyen que el hijo habla de cierta manera y de una vez lo recriminan. ¿Por qué tú estás hablando así? ¿Y por qué te refieres así? Eso está mal. ¿Qué hace el hijo? Dijo, bueno, delante de ti no hablo.
Y entonces se pierde muchas veces de escuchar qué está pasando. Así es. Y de sentarse luego y decir, mira, perdóname que estuve escuchando, pero me preocupé por tal cosa. En vez de recriminar, decirle, bueno, pero te oí como con tal problema, ¿en qué te puedo ayudar? Yo creo que eso sería otro enfoque, sobre todo con los adolescentes que son tan sensibles a la crítica. Gloria, con la experiencia que tú tienes, y ya para terminar, ¿puedes darle algún mensaje a los padres para que puedan estar atentos a este tipo de violencia escolar que hoy en día se está dando muchas veces? Así es, yo creo que es importante que los padres se reconozcan como personas que son la voz de sus hijos, porque venimos desde ese proceso escolar más tradicional, donde, bueno, si la escuela lo dijo, pues eso es lo que hay. Y hay que decir, no, espera, yo también quiero escuchar a mi hijo y quiero ir a hablar y ver su punto de vista, claro, porque yo soy la voz. No es desautorizar al maestro ni a las autoridades escolares, ni mucho menos. Es decir, yo quiero oír todas las partes. Vengo como garante de los derechos de este niño, por supuesto, protector, pero también quiero escuchar y entonces vamos a buscar una solución. Involucrarse en todas las facetas de la vida de los hijos, pues sí, los padres tienen que estar, es un trabajo, pero hay que estar involucrados. Y buscar ayuda porque muchas veces no sabemos cómo lidiar con una situación que se está dando, y si necesitamos buscarla, pues vamos donde un profesional de la salud, un psicólogo, cualquier persona que entendamos que tenga la experiencia trabajando con este tipo de casos, que nos pueda ayudar a ver las cosas tal vez de otra manera que no hemos visto. Bueno, Gloriana, muchísimas gracias, y a ustedes, papás, vamos a poner atención a nuestros hijos. Seguimos en nuestro programa Ministerio Público. Uno se la pasaba forzando para montar primero al pasajero. No me importaba nada. Un día se me fue en los frenos y no supe de mí. Cuando me fui a levantar, vi que no tenía mis piernas y me di cuenta que mi imprudencia acabó con la vida de toda una familia. Este es un mensaje de la Procuraduría General de la República, Autoridad Metropolitana del Transporte y el Centro del Automovilista. Estamos de regreso en su programa Ministerio Público. Nos encontramos ahora en la entrevista central. Nos acompaña el magistrado Pedro Frías, quien es el director técnico de la Fiscalía del Distrito Nacional. Pedro, bienvenido a tu programa Ministerio Público. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muchísimas gracias. De verdad que siento gran satisfacción de estar con ustedes y de toda la audiencia. El placer es nuestro, Pedro. Nosotros quisiéramos empezar esta entrevista explicándole al público televidente ¿qué es el departamento o la dirección técnica que tiene la Fiscalía del Distrito Nacional? ¿A qué se dedica? Muy bien. La Fiscalía del Distrito Nacional, como un órgano operativo establecida por la Ley Orgánica del Ministerio Público, básicamente lo que hace es que trata de tutelar las políticas establecidas por los órganos de la institución. Es decir, nosotros manejamos todo lo que tiene que ver con las denominadas soluciones o medidas alternas, pero esas medidas no se producen a la libre, sino que son regladas. Entonces, la dirección técnica tiene la misión institucional de velar para que se cumplan esas medidas tal como manda la ley. ¿Y qué sería entonces esa parte de salidas alternas al conflicto? ¿Qué son? Y las bases legales que pueden ser sustentadas. Realmente son mecanismos legales que establecen la normativa procesal penal con el objetivo de que se llegue a una sanción, a una solución del conflicto, pero de manera anticipada. Es decir, que no se siga todo el recorrido de un proceso penal que es bastante tortuoso y que se llegue a una sanción en un tiempo récord. Eso trae consigo, por ejemplo, la economía procesal. No es lo mismo que se conozca un proceso en 5 audiencias que en 20. Magistrado, pero usted dice que estas medidas vienen a ser los procesos más cortos. ¿De qué medidas estamos hablando? ¿Cuáles tipos de medidas alternas para solucionar los conflictos penales tenemos? Sí, la misma norma procesal penal establece varias tipologías. Por ejemplo, establece la suspensión condicional del procedimiento, que no es más, en términos muy sencillos, porque queremos llevar orientación, que mecanismos de solución del conflicto aquellos tipos de delitos que no tienen gran lesividad. Por ejemplo,
aquellos delitos cuya pena imponible en caso de condena no sobrepase los 4 años o se trate de infracciones que conlleven multa y no prisión. Entonces, si el imputado acepta el hecho, es decir, ha aceptado que ha delinquido, repara el daño a la víctima y entra en el campo de aquellos delitos cuya pena imponible no sobrepasa los 4 años, entonces opera la figura jurídica de la suspensión condicional del procedimiento. Es decir, se suscribe un documento que lo firma el imputado y su defensa técnica, la víctima, ya sea la víctima per se o la víctima constituida en querellante, el Ministerio Público, y entonces se lleva ante el juez de la instrucción para que él tome la decisión. Es decir, determine si opera o no la figura jurídica de la suspensión condicional. Y debo decirles, señores, que este mecanismo nos ha permitido a nosotros solucionar muchísimos conflictos. Por ejemplo, el año pasado nosotros suscribimos más de 300 suspensiones condicionales del procedimiento. Eso constituye un avance significativo porque no tenemos que esperar al juicio para tener una sanción penal. Laura le estaba preguntando los tipos de esas salidas o medidas alternas a este conflicto penal que se da. ¿Solamente tenemos esa suspensión condicional del proceso, Pedro? No, tenemos otros mecanismos. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, en doctrina hay una discusión respecto a la figura jurídica del penal abreviado, acuerdo penal abreviado, que en Estados Unidos lo conocen como el plea bargaining, que no es más que el imputado acepta el ilícito, repara el daño y acepta una condena que si se llegase al final, al juicio, pues entonces la condena sería mucho más drástica. Entonces en nuestro sistema jurídico existe una figura jurídica parecida a esa, que se llama acuerdo penal abreviado. ¿Qué ha establecido la norma? Bueno, si el imputado acepta el hecho, repara a la víctima y la infracción trae consigo una sanción menor de 20 años, es decir, de 20 años hacia abajo, entonces aplicaría el penal abreviado. Pero debo decir que en contraposición a la suspensión condicional, el penal abreviado constituye una condena. Exacto, esta es la diferencia que hay entre las dos, o sea, aquí tenemos un proceso abreviado, pero el imputado tiene que cumplir la condena. Sí, es una condena. La suspensión... ¿Es una condena que puede negociar el Ministerio Público con el imputado o dependiendo del tipo penal que haya ejercido ese imputado, tenemos parámetros para determinar cuánto es la prisión de esa persona? Sí, lo que sucede es que, por ejemplo, existen algunos tipos de delitos que desde la óptica de la legalidad aplican para un penal abreviado. Sin embargo, la institución se reserva el derecho de no hacer acuerdo en ciertas tipologías. Por ejemplo, imagínense en temas de agresión sexual. Sería inconcebible nosotros hacer acuerdos en esa materia. Magistrado, entonces todos los delitos penales que conlleven penas menores de 20 años legalmente aplican para un procedimiento abreviado y entonces la Fiscalía se reserva el derecho de otorgarlo o no. Es para ver si he entendido lo que usted ha dicho. Lo que sucede es que existe el principio de legalidad, es decir, las previsiones de la norma. Sin embargo, nosotros como institución también tenemos políticas de persecución. Por ejemplo, la Fiscalía se reserva el derecho de no hacer acuerdo ante determinadas tipologías de delitos. Verbigracia el caso de delitos contra la integridad personal, delitos sexuales, que la Fiscalía prefiere llevar el proceso hasta el final. No, yo supongo que como cada caso es independiente y cada uno tiene consecuencias distintas, por eso también la Fiscalía utiliza su derecho de decir, bueno, en este caso sí hago un proceso abreviado y en este caso no. Sí, además que hay normas, es decir, hay normas institucionales, políticas que emanan del Procurador General, del Consejo Superior del Ministerio Público, que nosotros debemos tener en cuenta al momento de suscribir acuerdos. Ahora mismo hemos abordado 2 medidas alternas para solucionar conflictos penales. Así es, Laura. ¿Tenemos otras más? Sí. El penal abreviado que le decía, en su modalidad plena,
ya la mencioné, pero existe una modalidad parcial, es decir, aquella en la cual se acuerda respecto a los hechos, es decir, defensa, querellante y Ministerio Público se ponen de acuerdo respecto a unos hechos, lo que nosotros en derecho llamamos casuística, y luego vamos a una audiencia a discutir la pena imponible. Recuerden que nuestro Código Penal, nuestro anacrónico Código Penal, establece un sistema de penas, una escala, que puede ir de 5 a 20, de 3 a 20, de 3 a 10. Es decir, es una escala en la que el juez va a tomar la decisión. Pero pudiera ser que el Ministerio Público, en una sanción que traiga una pena de 3 a 20, el Ministerio Público esté pidiendo 15, esté solicitando como sanción 15 años, y entonces se produce un tranque entre defensa y Ministerio Público, porque la defensa procura que se le imponga 5 años, el Ministerio Público procura que se le imponga 15. Entonces eso dificulta la ejecución o la materialización del acuerdo. Entonces el código lo que da es una facilidad, en el sentido de que, bueno, hagan el acuerdo respecto a los hechos, es decir, a la casuística, y entonces vayan a una audiencia a discutir la pena imponible. Y que sea el juez que determine. Y el juez determinará cuál va a ser la sanción penal a imponer. Esa es la modalidad parcial, el acuerdo penal abreviado en la modalidad parcial. Una pregunta, Pedro. La parte de lo que es la conciliación, ¿entraría dentro de esto porque se hace en toda etapa o en todo momento de causa de un proceso penal, cuando una persona se ve envuelta? ¿Entraríamos también dentro de estas condiciones que se dan como salidas alternas? Sí, lo que sucede es que el tema de la conciliación tiene, vamos a decir, entra en el ámbito de las soluciones alternas, pero tiene una dimensión diferente, en el sentido de que no todos los delitos aplican para conciliación. Es decir, aquellos delitos gravosos, evidentemente que no opera la conciliación, porque la normativa los califica como de acción pública. Entonces, en esos casos la conciliación está cerrada. Ahora, si se trata de, por ejemplo, imagínense una violación al artículo 309, golpes y heridas voluntarios que no causan lesión permanente. Perfectamente las partes pueden hasta en la sede, hasta en el despacho del fiscal, ponerse de acuerdo y el caso no se judicializa. Eso es una conciliación. Hay un departamento o la dirección técnica de la Fiscalía se encarga de filtrar estos casos que exigen o someten para que sean solucionados a través de una medida alterna al conflicto. Sí, este procedimiento debo decir que es como una especie de plan piloto, porque a nivel nacional no existe. No existe. Sin embargo, es reglado, en el sentido de que nosotros, por ejemplo, tenemos un mecanismo administrativo para usted peticionar o solicitar la realización de un penal abreviado, de una suspensión condicional, etc. ¿Cuál es el mecanismo? Nosotros tenemos un formulario único, que se llama formulario para petición de acuerdo. La persona lo escritura, es decir, lo llena a mano, algo sencillo, no una cosa rebuscada. Ese formulario tiene el nombre del imputado, nombre de la víctima, el tipo penal, el juzgado que está apoderado del asunto, la solución pretendida, es decir, lo que usted peticiona, y entonces el fiscal, tomando ese formulario a mano, busca en el archivo físico de la institución ese caso, lo examina, y una vez lo examina, entonces toma una decisión primaria. ¿Y por qué digo una decisión primaria? Porque una vez examina el proceso, la dirección técnica, luego entonces ese caso con esa opinión primaria pasa al despacho de la fiscal titular para que ella lo verifique, y entonces como una especie de filtro. Y luego entonces se le transmite la respuesta a la parte peticionaria. Si todas las partes están de acuerdo, entonces se apodera el tribunal
y se presenta ante el juez, que es quien tomará la última decisión. Yo repito, magistrado, que a mí me encanta el hecho de que en nuestro sistema existan estas salidas. Y yo quisiera saber cómo se lleva este tipo de relación con todas las partes, con el abogado de la defensa, con el Ministerio Público, la víctima, el actor civil, pero quisiera que usted me respondiera esta pregunta después que regresemos de la pausa. Continúen con nosotros, que aún hay más en su programa Ministerio Público. Volvemos enseguida. Pedro esa tarde se tomó su cafecito, me dio un beso y se montó en su guagua. No escuchó mi pedido de que no trabajara corrido. Lo vi muy cansado, pero me dijo que necesitábamos el dinero. Esa fue la última vez que recibí su beso. Este es un mensaje de la Procuraduría General de la República, Autoridad Metropolitana del Transporte y el Centro del Automovilista. Estamos de regreso y les recordamos que estamos conversando en la entrevista central con el magistrado Pedro Frías, quien es el director técnico de la Fiscalía del Distrito Nacional, y con él estamos conversando sobre las salidas alternas que tiene el Ministerio Público para solucionar los conflictos penales. Antes de irnos a la pausa, decía que me parecía interesante que nuestra legislación pudiera contemplar este tipo de soluciones, y quisiera que tú nos explicaras un poco cómo se lleva el día a día, o sea, cómo interactúan el Ministerio Público, la defensa técnica, el actor civil, cómo se lleva a cabo este tipo de salidas alternas al conflicto. Sí, bueno, básicamente hay que tener una vocación de servicio y eso es fundamental para poder realizar el trabajo. Entonces nosotros en 48 horas le estamos dando respuesta a las peticiones que hacen las personas que hacen las peticiones de acuerdo. Puede ser el querellante, puede ser la defensa técnica. Por lo general la defensa técnica que hace esas peticiones, nosotros damos respuesta en 48 horas. Opera de la manera siguiente, como decía anteriormente, hacen su petición a través del formulario único de solicitud de acuerdo. Nosotros dentro de ese lapso de tiempo de 48 horas le damos la respuesta. Pasa ese filtro, es decir, dirección técnica examina el expediente, da una respuesta primaria, luego entonces el expediente pasa al despacho de la fiscal titular con la opinión y la motivación de la dirección técnica, y entonces ella toma la decisión dentro del organigrama administrativo. De ahí entonces si se acoge como buena y válida, se le participa la respuesta al peticionario y entonces en la fecha acordada por el tribunal se conoce, siendo el juez el que toma la última decisión. Cuando me hablas de eso, Pedro, me hablas de la forma, a nivel de poder tener ese contacto con esos actores. Ahora bien, hablabas anteriormente de un principio de legalidad, ese principio de legalidad que debe versar en estos procesos. ¿Cuáles serían esas condiciones que debe de tener esa persona o ese actor que quiera beneficiarse de una de esas salidas, de esas salidas alternas? Sí, nosotros además de, el principio de legalidad, y recuerdo, volvemos al tema de la orientación para las personas que ven este espacio, que no son versados en derecho. El principio de legalidad es norma, es decir, es lo que establece el legislador al momento de prever determinada figura jurídica. Entonces, por ejemplo, para el caso de la suspensión condicional del procedimiento, establece requisitos que debe cumplir el imputado, que mencioné anteriormente. Por ejemplo, que la pena imponible en caso de condena no sobrepase los 4 años, que la persona pueda resarse el daño, es decir, repare el daño a la víctima, que consienta la aplicación de ese procedimiento. Pero además del principio de legalidad, también nosotros tenemos normas que son institucionales, es decir, un individuo que haya cometido delito anteriormente, ya sea que tenga antecedentes o, mucho menos aún, que sea reincidente, evidentemente que no aplicaría para ese procedimiento. Esas vías la institución la ha establecido para aquellas personas que son infractores primarios, personas que han delinquido por primera vez. Es decir, que si la persona tiene antecedentes o es reincidente, no opera en ese caso.
¿Y cuáles son los resultados que le ha dado a la Fiscalía del Distrito? Tú has explicado que esta dirección técnica es nueva, no existe a nivel nacional. ¿Qué resultados ustedes han tenido aplicando estas salidas alternas al conflicto penal? Sí. Lo primero es economía procesal. Sabemos que los procesos en la República Dominicana duran mucho tiempo por distintos factores. No quisiéramos entrar en ese ámbito que es muy, muy amplio. Entonces, yo decía anteriormente, no es lo mismo usted tener una sanción penal firme, definitiva, en un tiempo récord, en 5 o 6 audiencias, que usted llevar todo un proceso, 20, 25 audiencias, para usted tener una decisión firme. Es decir, que tiene un costo desde el punto de vista procesal y un costo económico. El Estado está ahorrando significativamente unos dineros, unas sumas de dinero, por efecto de ese penal abreviado, por efecto de esa suspensión, en el sentido de que se conocen los procesos en un tiempo récord y no tenemos la necesidad de ir al juicio. Y esas estadísticas, Pedro, que puedan dar una respuesta contundente de cómo se está dando esa resolución alterna a ese conflicto y cómo al día de hoy está dando realmente ese fruto que se está necesitando en estos procesos penales. Fíjense, el año pasado nosotros suscribimos más de 900 penal abreviado. El año pasado. ¿Significa que fueron casos que salieron radicalmente del sistema? Totalmente, porque como le decía, es una decisión firme. La normativa establece que solamente existen 2 posibilidades de que se puede incoar el recurso de apelación en materia de penal abreviado. Una sería que hayan violación a normas constitucionales o derechos fundamentales, y la otra sería que el juez exceda sus facultades. Ninguno de esos casos han sido apelados. Es decir, nosotros tuvimos más de 900 decisiones a través de la figura jurídica del penal abreviado en su modalidad plena. Y este año, al mes de junio, según el informe que nos realizó el Departamento de Indicadores de Gestión, que es como el que lleva las estadísticas en la Fiscalía del Distrito, llevamos más de 500 penal abreviado al mes de junio. Es decir, que vamos a sobrepasar significativamente las estadísticas del año pasado. El papel de la víctima, Pedro, en este caso, ¿cuál sería? Porque hemos hablado del imputado, su defensa, hablamos de la parte de legalidad, hablamos de una salida alterna dentro del proceso, pero la víctima, que en este caso ha sido la que ha llevado el fardo, la carga del agravio, ¿cuál sería ese rol y papel? Mire, la mayoría de los códigos iberoamericanos se enfocan bastante en el imputado, en las garantías que protegen al imputado, mas no se refieren así en aspectos amplios a la víctima. Usted, por ejemplo, ve el Código Procesal Penal y se encontrará con el 83, o el artículo 83, 84, que te habla de los derechos de la víctima, y el catálogo de derechos es muy simple, es muy mínimo, frente a los del 95, el artículo 95 que versa sobre el imputado. Sin embargo, con este tipo de soluciones lo que hace es que se respeta la víctima, se evita la revictimización, porque imagínese usted una víctima que va a una audiencia y por la razón que sea se aplaza, se suspende, y la víctima entonces, aparte de que sufrió un daño, tiene que estar de manera recurrente yendo al tribunal en búsqueda de la justicia, pues eso le revictimiza. Con este tipo de procedimientos se toma una decisión que en tiempo récord y que satisface las pretensiones de la víctima. Es decir, recuerden que tanto en la suspensión condicional del procedimiento como en el penal abreviado, un requisito sine qua non, es decir, indispensable, es que hay que resarcir la víctima. Entonces, si la víctima es resarcida en un tiempo récord, eso es directamente proporcional con el respeto a los derechos de la víctima. Hay una condición, Laura, aquí que entendemos que ha sido muy, muy clara, allanada,
las informaciones puntuales de Pedro sobre lo que serían estas salidas alternas al conflicto penal. Ahora bien, cuando la víctima quiere, Pedro, cuando el Ministerio Público se ha dado apertura porque la defensa técnica entiende de que se debería de salir de un proceso penal, y llega un momento que el imputado, luego que se ha armado todo, de que usted tiene ese escrito ya estructurado y están delante del juez, pero el imputado ha dicho que no lo quiere. ¿Qué hace entonces en ese momento? Sí. El papel ya del funcionario. ¿Qué medidas alternas ya tendrían que tener ustedes para poder darle frente a esta decisión que no se tenía prevista? Sí, muy buena pregunta y ha pasado. Fíjese, por eso es que nosotros blindamos, siempre tratamos de blindar los procesos, es decir, se hace el escrito de penal abreviado, pero como el penal abreviado, según la normativa, es un acto conclusivo, porque dice acusación en virtud del penal abreviado, es decir, el penal abreviado es un acto conclusivo. ¿Qué nosotros hacemos? Lo estructuramos con todos los requerimientos de una acusación, ofertando incluso la prueba que el Ministerio Público tiene, la calificación jurídica, la formulación precisa de cargos, y si el imputado, estando ya en audiencia, dice que no va a aceptar el acuerdo, pues entonces nosotros perfectamente estamos listos para conocer la acusación. Excelente. Es decir, que nosotros estamos preparados para esas situaciones que se puedan suscitar. Mire, magistrado, usted ha dicho que la dirección técnica pudiéramos considerarla como un plan piloto de la Fiscalía del Distrito Nacional, porque no existe a nivel nacional este departamento, esta dirección. Desde su punto de vista y con la experiencia que usted tiene, ¿tendría algún mensaje para la ciudadanía de cómo el Ministerio Público ha venido aplicando estas salidas alternas para solucionar los conflictos penales? Sí. Antes de contestar de manera puntual la pregunta, debo decir que en la Fiscalía de Santiago existe la dirección técnica, pero tiene una naturaleza diferente a la dirección técnica de la Fiscalía del Distrito Nacional. Es decir, la dirección técnica en el caso de Santiago básicamente se encarga en servir de apoyo a los departamentos investigativos y de litigación, es decir, como para colaborar en asuntos logísticos, llevar algunas políticas, cumplimiento de políticas institucionales en la persecución penal y en la litigación penal estratégica. Sin embargo, en el Distrito Nacional, aun cuando tiene también esa función, pero tiene una naturaleza diferente, porque nos hemos enfocado bastante en llevar a efecto ese tipo de soluciones, y si la llevamos, pues la menor cantidad de procesos llegarán a juicio. Y eso entonces nos va a poner en una situación que vamos a lograr sanción penal, y la Fiscalía entonces podrá tomar más tiempo para la planificación estratégica. Nosotros hacemos una planificación para el año completo, es decir, cuál va a ser el eje en el cual nos vamos a enfocar. Y eso lo logramos básicamente porque el tiempo que utilizamos para que todos los casos lleguen a juicio, pues entonces nos ahorramos ese lapso de tiempo y lo utilizamos para la planificación. Entonces, tiene un impacto muy positivo en la población. El llamamiento sería que la población crea en este plan que la Fiscalía del Distrito Nacional ha estado llevando, y que a futuro entiendo que será un proyecto más ambicioso a nivel nacional, pero ya eso no me compete a mí desarrollarlo, pero entiendo que es viable, y lo mejor es que se respeta el derecho a la víctima. Esa víctima que tiene que esperar años para ver cristalizada la sanción penal de su agresor, esa víctima que tiene que esperar durante un tiempo para tener un resarcimiento, puede tener todas esas pretensiones en un tiempo récord. Es decir, que el llamado es que la víctima cree en el sistema de justicia, y la Fiscalía del Distrito Nacional tiene las puertas abiertas para todos ellos. Bueno, magistrado, muchísimas gracias por estar con nosotros en este que es su programa Ministerio Público, y por brindarnos tantas informaciones interesantes desde la dirección técnica, lo que se está haciendo desde ese departamento en la Fiscalía del Distrito Nacional. Para nosotros ha sido un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y a ustedes, amigos televidentes, continúen con nosotros, que aún hay más de su programa Ministerio Público.
Uno se la pasaba forzando para montar primero al pasajero. No me importaba nada. Un día se me fue en los frenos y no supe de mí. Cuando me fui a levantar, vi que no tenía mis piernas y me di cuenta que mi imprudencia acabó con la vida de toda una familia. Este es un mensaje de la Procuraduría General de la República, Autoridad Metropolitana del Transporte y el Centro del Automovilista. El Procurador General de la República, Jan Rodríguez, realizó un encuentro comunitario con residentes del municipio de Cotuí, donde destacó la importancia de la cooperación ciudadana para erradicar la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar en el país. Durante el encuentro con autoridades, líderes comunitarios y representantes de importantes sectores de la provincia, el magistrado Jan Rodríguez anunció la instalación de una nueva unidad de atención a víctimas de violencia de género en el municipio de Cotuí, dotada del personal y de las herramientas necesarias para atender las denuncias y satisfacer todos los requerimientos de la población. El máximo representante del Ministerio Público enfatizó en la importancia de educar y de llevar el mensaje preventivo a todas las comunidades para concienciar a la ciudadanía sobre los efectos negativos de la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Jan Rodríguez agradeció el apoyo que recibe de parte de diferentes comunidades donde ha sostenido encuentros de igual naturaleza y destacó los múltiples esfuerzos que están realizando para que la sociedad se integre a la lucha que tiene como finalidad acabar con los feminicidios y todo tipo de agresión contra las mujeres. Dentro de la agenda desarrollada en el municipio de Cotuí, el procurador Rodríguez realizó un recorrido de supervisión por las diferentes oficinas de la Procuraduría Fiscal para constatar que el organismo está funcionando acorde a la misión asignada de facilitar el acceso a la justicia a los ciudadanos. El procurador Jan Rodríguez, dentro de la Jornada Nacional de Prevención, ha realizado encuentros similares en La Vega, Mao, Barahona, Higüey, Verón, Punta Cana, Monte Plata, Jimaní, San Pedro de Macorís, El Ceibo, Nagua y los sectores de Cristo Rey y Los Girasoles en el Distrito Nacional. Hasta aquí su programa Ministerio Público. Estuvieron con ustedes Luisa Ramírez y Laura Serrata. Muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Nos vemos.